Hoy estoy un poquito preocupado porque el tema que hoy quiero compartir va a ser prolongado. No sé, yo voy a tratarme y esforzarme para entrar en 45 o 50 minutos. Pero vamos a ver. El tema que hoy quiero compartir con ustedes no es tan predicada en nuestro tiempo. La mayoría de los cristianos ahora creen en lo que no es tan radical y duro. Pero yo quiero decir que el seguimiento por Cristo es un camino radical diferente del camino que tiene este mundo y de los movimientos de este mundo. Una pregunta: si ¿puede un cristiano nacido de nuevo vivir enemistad con Dios, contra Dios? Nuevamente yo pregunto, no es para pensar, no es necesario responder así. Si puede un cristiano nacido de nuevo vivir enemistad contra Dios. Sí. Este camino literalmente guía a la vida sin bendición, a pesar de que es renacido, a pesar de que es persona nacida de nuevo. Este es el camino que guía a la vida sin bendición y guía a la muerte espiritual. Porque la muerte espiritual es el hecho bíblico. ¿Qué dice la Biblia? Si vives según el carne, ¿qué va a pasar? Vas a morir. Entonces, yo les invito a abrir sus Biblias en el primera carta de Apóstol Juan, capítulo 2, versículo 15, 17. Primera carta de Apóstol Juan, capítulo 2, versículo 17. Y también vamos a leer otro texto que es básico para nuestro tema de hoy. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y otro texto muy cerca de este pasaje, Santiago capítulo 4, versículo 4. El texto un poquito más duro que el texto que hemos leído. Capítulo 4, versículo 4 del Santiago. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Una pregunta a ustedes: ¿a quién habla Santiago? A los hebreos cristianos. También, ¿a quién habla Apóstol Juan? A la iglesia. Entonces, si un cristiano puede vivir enemistad con Dios. De estos textos podemos hacer una conclusión. Dios dice que amor y amistad con el mundo son dos cosas
que hacen división con Él. Con Él y entre un cristiano. Son dos cosas que no pueden vivir juntos con su presencia. No significa que Dios ya salió. No significa que ya persona perdió su nacimiento, su naturaleza de una criatura nueva. No significa eso. Pero significa que vive en un camino peligroso y vive en enemistad con Dios, contra Dios. Un cristiano que ama el mundo, que tiene amistad con Él, no está bien con Dios. Espero que al final del sermón podamos entender de qué se trata la Biblia en cuanto a este tema, aplicando a nuestro siglo XXI, ¿verdad? Y a nuestra vida práctica. Al principio, tenemos que hacer una división clara definición clara del término el mundo. ¿Qué es el mundo? ¿Cuál es la definición de este término? Esta palabra, en primer lugar, se trata de un sistema. Por ejemplo, nosotros hablamos mundo de deportes, ¿verdad? O mundo musical, ¿verdad? O mundo no sé, musulmán, puede ser, ¿verdad? Es un sistema donde la gente pasa en su vida. Mundo de fútbol es también un mundo. Entonces, primero, el mundo es un sistema, pero si hablamos con respecto de la Biblia, ¿sistema de qué? ¿De qué se trata? Versículo 16 de San Juan, bueno, primera carta de San Juan, capítulo 2 y versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces, primero lo que yo veo es un sistema de valores y prioridades. El mundo es un sistema de valores y prioridades. Aquí vemos prioridades de la carne, prioridades y valores de los ojos y vanagloria. Versículo 17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué significa eso? Entonces, apóstol Juan dice que la voluntad de Dios es una cosa y al contrario es el sistema del mundo. Y el sistema del mundo no vive en obediencia a la voluntad de Dios. El sistema del mundo vive en desobediencia a la voluntad de Dios. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, sistema de desobediencia o enemistad contra Dios. Entonces, concluyendo, podemos definir que el mundo es un sistema de prioridades y valores que están en desobediencia y enemistad contra Dios. Más o menos eso es definición bíblica que es el mundo. Nuevamente, para anotar bien, ¿verdad? Para nosotros. El mundo es un sistema de prioridades y valores que están en desobediencia y enemistad con Dios. Pero ¿cómo un cristiano puede relacionar con el mundo? Es una buena pregunta. ¿Hasta cuándo yo y usted podemos ser metidos en el sistema del mundo? ¿Hasta qué punto? Porque hay tres tipos de cristianos. El primer tipo son cristianos que prefieren vivir en una comunidad cerrada o una iglesia cerrada, por ejemplo, como Amish, Mennonita Amish, Meninos Amish. Ellos son cristianos,
pero prefieren guardar su santidad y separación del mundo y, bueno, ser cerrados. Hay iglesias que son bastante cerradas. Es primer tipo de los cristianos. El segundo tipo de cristianos creen que nosotros no tenemos que ser cerrados porque tenemos una misión, es proclamar el evangelio. Pero este grupo guarda una línea de diferencia entre sí y entre este mundo. Y hay último grupo de cristianos que creen que tenemos que ser abiertos y no molestar a la gente con nuestras diferencias y doctrinas. Pero ¿qué dice la Biblia? En su oración, antes de morir, Cristo oraba por los discípulos. Y esta oración es muy interesante en cuanto de este tema, porque ahí encontramos palabras de Cristo con respecto de relación a un cristiano con el mundo. Si gusta, pueden abrir sus Biblias, Juan, Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 14 y 18. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así los he enviado al mundo. Primero vemos que Cristo dice que yo no soy de este mundo, y ustedes, ellos como discípulos y nosotros como seguidores de Cristo, tampoco no somos de este mundo. Eso vemos primero. Al final entendemos que el cristiano tiene misión en el mundo, porque él dice, versículo 18, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Entonces somos enviados en el mundo. Y también tampoco no somos quitados de este mundo, sino Él ora para que nos guarde, Dios nos guarde y nos protege de este mundo. Pero ¿hasta cuándo tenemos que estar metidos, hermanos? Hay un texto muy interesante, no es necesario buscar, 1 Corintios 7, 31, 30 y 34, donde apóstol Pablo habla sobre el matrimonio. Y los que disfrutan de este mundo como si no los disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Quisiera pues que estuviesen sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Hay asimismo diferencias entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Entonces, si usted vive en una familia, usted tiene que ser metido a cierto punto en el mundo, a las cosas del mundo. Cuando hablamos de que no somos de este mundo, eso no significa que ya somos quitados de él. En el aspecto de mantenimiento de nuestra vida, nosotros cuidamos las cosas mundanas. Las cuidamos. Más si usted tiene una familia, más si usted tiene una familia grande. Usted tiene que comunicarse con el gobierno, porque hay que sacar papeles,
por ejemplo, ¿verdad? Hacer algunos trámites. Usted tiene que comunicarse con sus colaboradores del trabajo. Son incrédulos, pero usted tiene algún trabajo para mantener su vida por medio de la parte económica. Usted tiene que lograr finanzas para comer, para tener casa. En San José también para algunas personas es importante tener carro, lograr finanzas para tener carro, para crear sus hijos. Y Pablo dice que tienes que ser metido un poquito hasta cierto punto a las cosas de este mundo. Usted en este caso no puede ser apartado totalmente para hacer la obra de Dios. Yo escucho algunos testimonios que hay algunos movimientos, bueno, filosóficos, religiones, que dejan sus familias para crecer a un nivel más alto espiritual. Eso es incorrecto. El cristianismo no permite eso. Si usted tiene una familia, usted tiene que protegerla. Sí, hay enseñanzas sobre las cosas de la obra de Dios y hay enseñanza de cómo mantener su familia. Y no tenemos que como hacer mezcla o hacer desbalance entre estas cosas. Usted no puede ser apartado totalmente a las cosas de Dios como soltero, por ejemplo. Soltero no tiene familia, por eso él puede, como Pablo, en algunos casos, en algún periodo, él totalmente era involucrado en la obra de Dios. En algunos casos, él trabajaba. Y también estaba un poquito metido en las cosas mundanas. Pero cuando Cristo ora al Padre, Él pide, en versículo, si no me equivoco, 16, no importa, dice, pero pido tu protección del mundo. ¿De qué se trata? Él pide protección a sus hijos del sistema de valores y prioridades que están en desobediencia y enemistad contra Dios. En este aspecto del mundo, el cristiano no puede meterse. Pablo dice a Efesios, capítulo 2, 1 y 2, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces era nuestro pasado vivir con respecto de corrientes de este mundo. Ya nosotros salimos de estas estandartes, salimos de valores pecaminosos, salimos de estas corrientes de enemistad contra Dios. De hecho, es nuestro llamado salir del mundo. Si nosotros creemos nosotros creemos en suficiencia de Cristo para salvación. Y decimos que Cristo es único camino y la verdad y la vida para nosotros. Pero ahora hay mucha gente que dicen que son salvos, pero todavía viven en corrientes de este mundo. ¿Son salvos? No sé. Y no es mi tarea a juzgarlos. Eso sabe solamente Dios. Pero lo que yo sé, según Romanos, los frutos de salvación es santidad. Y sé también que aquel que vive en amistad con el mundo es enemigo contra Dios. Eso yo sé. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación a todos los hombres, enseñándonos la gracia nos enseña
que renunciando a la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Ahora escucho muchas veces, la gracia de Cristo no nos obliga, como ley de Moisés. Es cierto, claro, con respecto de la obra de la salvación, no nos obliga, porque Cristo murió por nosotros y nosotros no podemos cumplir la ley de Moisés. Es cierto. Si nosotros somos salvos solo por obra de Cristo, pero la obra de Cristo nos transforma por medio de la disciplina, para que nosotros seamos santos en nuestra manera de vivir. Y es correcto decir que la gracia nos disciplina. Este texto dice que la gracia nos disciplina. Dice, ve, porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación a todos los hombres. Gracias, ese regalo. Pero ¿qué hace esta gracia? Enseñándonos. Está disciplinándonos. La gracia tiene disciplina. Juan dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo de maligno. Por eso equivocado está aquel que ama o está tolerando al mundo en sus movimientos. ¿Sabe por qué? Porque en realidad el mundo nos odia. En realidad el mundo odia a los cristianos. Odia como a Cristo. Y a la amistad que Él da es falsa. Sí, ahora en Costa Rica no hay persecuciones. Y gracias a Dios hay una libertad, hay una tolerancia entre pueblo mundano y entre la iglesia. Bueno, yo predico, nadie no quería hacerme golpe, nadie. En Ucrania sí. En Ucrania sí, cuando yo predicaba en la calle, algunos querían darme golpe. Pero no significa que es posible tener amistad con ellos. Esta amistad muy falsa. Y al final, usted va a perder mucho si vive según sus movimientos. Va a perder mucho. ¿Qué es la amistad con el mundo en el día de hoy? Volvamos nuevamente a la carta de Juan, primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Ya sabemos que el mundo es el sistema de desobediencia a Dios. Pero aquí vemos tres movimientos principales de este sistema. Tres movimientos principales. Deseos de la carne, deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. ¿Cuáles son las tendencias más actuales en este siglo XXI en cuanto a los deseos de la carne? Son movimientos que se tratan de satisfacción física. El primer movimiento que yo veo en este siglo es la libertad sexual. La libertad sexual. Ya nosotros vivimos en un mundo donde usted es culpable si toca este tema. Hasta en las iglesias. Ya usted es culpable, usted hace herida a la gente, porque ellos son dueños de su cuerpo. Por eso ahorita esta libertad sexual se transformó en algo horrible. Cuando la gente puede dormir con su, ¿cómo decir en español? Bueno, hombre con hombre, mujer con mujer. Ahorita
con ley. Bueno, algunos gobiernos creo que en esta semana vi un video donde una persona del gobierno de España dice que pedofilia es normal. ¿Para qué dejar a los hijos tener ese satisfecho? Eso dice el gobierno. Y ahorita en muchos gobiernos hay esta política. ¿Por qué? Porque hay libertad sexual. Esto es movimiento del mundo en que nosotros vivimos. Y yo quiero decir, muchas iglesias recibieron este movimiento. Muchas iglesias recibieron este movimiento. Ya no es tolerante. Si una iglesia disciplina por adulterio o por fornicación, ya no es tolerante. Hay que perdonar. Pero no importa que es contra Biblia y contra voluntad de Dios. Ya es normal cuando miembros de la iglesia entre jóvenes viven en unión libre antes de casarse. O se casan con chicas de este mundo. Y nadie, no importa, viven en la iglesia felices. Movimiento de este mundo, libertad sexual. La que entró en la iglesia contemporánea. Para ellos no importa que están en pecado. Más importante es su satisfacción personal. Pero quiero decir una cosa, que nosotros como humanidad solamente empezamos a cosechar. Solamente empezamos a cosechar. Van a aparecer las cosas más increíbles para usted. Primero, sembraron el movimiento femenino y el movimiento contra el nacimiento de niños. Bueno, sobre feminismo hablamos más tarde, pero ¿qué vemos ahora con respecto de la familia? Los jóvenes ya no quieren tener hijos. Ya no quieren tener hijos. Constantino trabaja con estudiantes. Trabajaba, ya, si no me equivoco, salió a pensión. Trabajó con 3 universidades. Y él preguntaba a sus estudiantes, ¿quién quiere tener hijos? Él dice que era éxito si 1 o 2 personas levante su mano. Porque es difícil, porque es doloroso, porque es incómodo, ¿verdad? Hay que perder algo de sí, ¿cómo se llama? Su bienestar, un poquito perder. Eso que dice, según deseos de la carne, es movimientos de este mundo. En vez de hijos, vamos a tener perro o gato, o 2 peritos, o 2 gatos. No, yo no estoy contra esto. De hecho, yo cuando era más joven, yo tenía un montón de animales. Pero no tiene que ser en vez de mandamiento, porque es la voluntad de Dios que nosotros tengamos hijos, más si usted es cristiano. Los cristianos con este movimiento mundano ya olvidaron que es la voluntad de Dios. Pero claro que nuestra carne no quiere molestia. Durante muchos años con educación y crecimiento de los hijos, claro que sí. Pero si usted quiere cumplir la voluntad de Dios, usted tiene que destruir su amistad con estos movimientos del mundo en cuanto a los deseos carnales. ¿Cuáles son las tendencias más actuales en este siglo en cuanto a deseos de los ojos? Primero es televisión y videoproducción, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes usan buses para ir a trabajo? Cuando usted entra en bus y que usted vea qué están haciendo la gente sentada.
están mirando el teléfono. Después llegan a la casa, ahí están mirando televisión. En cada cuarto hay televisión. ¿Para qué? Para mirar. Entonces, películas, videos, juegos, Instagram, TikTok, se hace parálisis. Se hace parálisis de la mente. Y al final, esta mente entra a pereza. Después, pereza como mental y como física. Pérdida de interés al mundo real. Pérdida de análisis crítico y atención. Cuando pasó la pandemia, muchas iglesias cerraron sus puertas. Muchas iglesias perdieron muchos miembros. ¿Por qué? Porque pandemia abrió un mundo virtual y ahora muchos cristianos piensan, ¿por qué yo tengo que esforzarme a ir a la iglesia? Y tener esta comunicación a veces buena, a veces complicada, personal. Mejor voy a mirar transmisión. Muchos seminarios ahora están en media porque la gente ya no quiere estar presente en estudio. Por ejemplo, este seminario, ¿verdad? Que nosotros vemos. Edificio de 5 pisos. Edificio muy lindo. Está vacío. El seminario busca iglesias para alquilar, para mantener este edificio, para poder mantener. Y de verdad, cuando algunos pastores dijo que por medio de pandemia Dios nos abrió buena línea con respecto de videos, yo estoy muy cuidadoso con eso, porque no sabemos qué va a pasar durante 2 años. Es un camino peligroso donde vamos a cosechar. A principio quitaron propiedad, después van a quitar y transmisión también. Y muchas iglesias van a desaparecer. Eso es movimiento de este mundo, porque los deseos de los ojos. Por eso, si tu teléfono o televisión se convierte en una molestia para tu relación con Dios, estás en enemistad con Dios, contra Dios. Si tu teléfono, si usted levanta en la mañana, tome teléfono, después, no sé, televisión, teléfono, en la noche, y no lees la Biblia, estás en un camino peligroso, porque los deseos de los ojos están en prioridad que deseos que estar con Cristo. ¿Sabes? Hay una palabra muy interesante en la Biblia, en Cristo, no en teléfono. Y de verdad, yo me preocupo. Ustedes saben que a veces yo cojo mi teléfono de botón, ¿verdad? De botones. Y a veces a mí dicen, no pueden alcanzarte. Pero yo tengo una práctica. Cuando yo me siento malo con respecto de esta tecnología, y yo tengo un periodo de descanso, si me molesta, si me hace tentación. Porque yo no soy también único así. Yo también soy tentado por estos movimientos. Pero, hermanos, tenemos que ser atentos con respecto de este movimiento. Bueno, ¿cuáles son las tendencias más actuales en este siglo en cuanto a la vanagloria de la vida? Política, primero. Y quiero decir que cristiano no tiene que meterse en política como político. Es mi opinión propia. Yo sé que hay algunos cristianos que dicen, no, sí. Yo creo que no, porque política es es gobierno para construir este mundo que no pertenece al reino de Dios. Sí, claro que si hay votaciones, usted tiene que votar para que, escoger buena gente, ¿verdad? Eso es normal y yo creo que es necesario. Hasta que hay un montón de engaño en las elecciones.
Pero meterse en política no es la cosa de la iglesia. Entonces, estos shows musicales, eso es también vanagloria, estas estrellas de música. Y a veces la iglesia también quiere recibir este movimiento, hacer este show, esta discoteca, levantar emociones. No es nuestro movimiento, hermanos. O por ejemplo, sí, como yo dije, feminismo. Es también a causa que el mundo los hombres andaban malo, es correcto, andaban malo en algunos tiempos de la historia. Y mujeres tenemos derechos. Sí, claro, con respecto de la Biblia tienen derechos, pero con respecto del orden de la Biblia. Y al final, ¿qué hizo feminismo? Una bomba que ahora ya hace explosión, libertad sexual. Primero, borraron diferencia entre hombre y mujer, en cuanto de vestimiento, en cuanto de trabajo, en cuanto de, muchas cosas. Ya, igual, después libertad sexual, después una bomba. Y nosotros vamos a ver cómo este ruido muy grande de esta explosión moral de este mundo. Tolerancia, ¿verdad? Postmodernismo. Postmodernismo dice que no hay la verdad exacta. Y ahora encontramos un movimiento, se llama cristianismo progresivo, que está metido en ecumenía, donde hay tolerancia, donde no hay doctrina, donde Cristo es solamente buena gente, no es Dios. Que no tenemos que hablar de pecado porque es molestia a la gente. Bueno, hermanos, les conté a ustedes de esta gran lista, y podemos hablar más y más de esta lista, para que nosotros podamos analizar si ya estamos en algún aspecto de amistad con el mundo. Porque para Dios es enemistad y el pecado. La iglesia contemporánea olvidó sobre un concepto práctico que se llamaba separación del mundo en cuanto del sistema de valores y principios, ¿verdad? No en cuanto de trabajo y comunicar con gente, con respecto de valores. Pero eso debe preocuparnos. Si queremos estar listos para recibir el rapto de la iglesia como cuando Cristo viene, si queremos estar listos para recibir bendiciones, para ser útiles para el reino de Dios, eso debe preocuparnos. Porque una de las luchas más grandes que tiene cristiano es con el mundo. Sí, con su carne y con movimientos de este mundo. Pablo dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Ve, hemos recibido no el espíritu del mundo, el mundo tiene su espíritu. ¿Sabe cómo se manifiesta en una persona? Por ejemplo, entró un incrédulo y escucha la palabra del Evangelio. Espíritu Santo está tocando su corazón y primera idea, ¿sabe qué viene? Pero ¿qué van a pensar mis compañeros de trabajo? Pero ¿cómo yo voy a hacer antes de este mundo? Esa es primera idea. Pena antes y vergüenza antes del mundo. ¿Por qué? Eso manda el espíritu del mundo. Y a veces nosotros como cristianos también pensamos, pero si yo voy a hacer así, ¿qué van a pensar mis compañeros de trabajo, de mis estudiantes? ¿Qué van a pensar? Van a decir que es un loco, un extraño. Van a decir, sí, y hasta no podemos ignorar en dónde el diablo puede hacer daño. No podemos imaginar en dónde el diablo puede hacer daño. Es una cosa pelear con enemigo visible.
los cristianos de nuestra cultura, de Ucrania, Rusia, Bielorrusia, los pastores dijeron que cuando habían persecuciones era fácil, más fácil que ahora sin persecución. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo era visible. Y usted sabía dónde está su enemigo y podía. Pero cuando no hay, cuando está todo tranquilo, no significa que el enemigo no está. Él está invisible. Y eso es más peligroso. Porque usted está andando y no sabe de cualquier lado vas a recibir golpe. Y el mundo, eso es un enemigo invisible. Pero nosotros celebramos Cena del Señor. ¿Sabes qué significa eso? Cristo ganó el mundo con todos sus movimientos. Entonces usted puede también ser ganador, un ganador. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Eso dijo Cristo. Viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Cristo ganó el mundo. Juan dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. La persona que es nacido de nuevo, que es nueva criatura en Cristo, vence el mundo. Está luchando contra el mundo. Hermanos, y no tenemos que avergonzarnos que somos diferentes. A veces parecemos fanáticos, pero ¿sabe qué yo pienso? Nunca, yo no soy fanático. Al revés, ellos son fanáticos. ¿Sabe por qué? Porque están luchando contra Dios. Eso, hay que ser un fanático, lucharse contra el mismo Dios. Ellos son fanáticos, locos. ¿Cómo es posible? Lucharse con el Creador. Pero nosotros no tenemos que avergonzarnos, tenemos que ser felices, que somos diferentes. Pablo dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Él está aquí también con Cristo, en la cruz del Calvario para este mundo. Vamos a ser felices, hermanos. Vamos a celebrar la victoria de nuestro Señor. Vamos a saber a nuestro enemigo, sabiendo que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Que Dios los bendiga. Amén. Vamos a orar.